Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Evangelio del día. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad, desechando toda malicia de nuestro corazón. Recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra, como dice ya en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice ya en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros. Como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habita en cada uno de nosotros con toda su riqueza. Amén. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, iluminados y alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la honra, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que, sentados con sayal y ceniza, se habrían convertido. Por eso en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo vas a encumbrar, hasta el Hades. Hasta el Hades te hundirás. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza a quien me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es viernes 4 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. En el Salmo 119, versículo 105 nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Por eso ustedes y yo es importante que nos alimentemos siempre, que busquemos del Señor siempre. El Salmo 103, versículo 5 dice que se alegre el hombre que busca a Yahvé. Porque cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, cuando ustedes y yo buscamos del Señor, en Ezequiel 3, del 1 al 3 nos dice que nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios nos guía, porque la palabra de Dios nos alimenta, para que ustedes y yo, perseverando en ella, demos mucho fruto, como dice ya en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y dando fruto, perseverando en la palabra de Dios, demos fruto. Así podemos ustedes y yo alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Allá queremos llegar todos a la meta de nuestra fe, a la salvación, a que alcancemos la salvación de nuestras almas, como dice allá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Amén.
Bien, hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 13 al 16, donde el Señor Jesucristo les regaña a estas ciudades que, a pesar de haber visto la grandeza del Señor, los milagros del Señor, lo bueno que es el Señor, no se han convertido. Y le dice el Señor: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentados con sayal y ceniza se habrían convertido. ¿Cuál es el problema aquí de Corazaín y Betsaida? Que no se han convertido. ¿Cuál es el problema de la sociedad de hoy en día? Que nosotros vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos como si nunca hubiéramos vivido. Que escuchamos la palabra de Dios, nos entra por el un oído y nos sale por el otro. Que solamente escuchamos la palabra de Dios, por un momento nos emociona y nos hace suspirar. ¿Y qué hacemos al respecto? Muchos nos esforzamos por poner en práctica, pero hay otros que no hacen nada. Absolutamente nada. De saber saben, pero de lo que saben, cuánto lo practican, ahí es donde está el detalle. Eso es lo que el Señor viene hoy a hablarnos a nuestro corazón. Dejemos que la palabra de Dios, como dice en Jeremías 23, 29, nos golpee. La palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Dice el Señor: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se habrían hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido. Tiro y Sidón eran unas ciudades donde no habían experimentado lo que Jesús había hecho en Betsaida y Corazaín. Entonces, pero eran también personas que creyentes. Dice el Señor: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, ellos hubieran creído en la buena nueva. ¿Recuerdan el evangelio que Jesús viene predicando? Marcos capítulo 1 del versículo 14 al 15. El tiempo está cerca, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, arrepentíos de vuestra vida pasada, creed en el evangelio y estar obedeciendo ¿a quién? A Jesucristo. Y dice el Señor: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, ellos se hubieran arrepentido y hubieran creído. En Corazaín, en Betsaida, el Señor ha mostrado su grandeza, sus maravillas, su señorío. ¿Y qué hacen? Nada. Absolutamente nada. Y eso es lo que el Señor hoy viene a recordarnos también a ustedes y a mí. Escuchen la palabra del Señor. ¿Y qué hacen al respecto? Nada. Siguen lo mismo, siguen obrando el mal, siguen siendo muchos instrumentos de Satanás para que se pierdan las almas, más bien a que se salven. Nada. ¿Hasta cuándo vamos a estar así, mis hermanos y mis hermanas? ¿Creen que no nos vamos a morir algún día? ¿Y creen que no tenemos que darle cuentas a Dios de nuestras acciones, de nuestra vida, de nuestro proceder? Romanos capítulo 2, versículo 6, dice el Señor: Él viene a juzgar a todos según sus obras. Y en Romanos capítulo 2, versículo 11, dice la palabra de Dios que Dios no hace excepción de personas. Así que nadie piense: oh, es que yo soy una persona elegante, el Señor a mí me va a perdonar. Mentira, eso es mentira. El Señor va a juzgar a todos según sus obras, sea quien sea. ¿Sí? Apocalipsis 22, 12, el Señor viene a pagar a cada quien según su trabajo. Entonces que hay que ponerse atentos, hay que ponerse alertas. Nadie tiene la vida comprada. Eclesiástico 17, del 1 en adelante, dice que antes de nacer, todos ya venimos con los días que vamos a vivir. Guste a quien no le guste. Eso es el plan del Señor. Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor para ustedes y para mí? Ustedes y yo, ¿cuántas veces no hemos experimentado las grandezas del Señor, la benevolencia del Señor, la misericordia del Señor? ¿Cuántas veces no le hemos pedido al Señor: Señor, concédeme con esta gracia, Señor, ayúdame con esto? Y el Señor, a pesar de que nosotros somos unos pobres pecadores, Él nos ha concedido. ¿Pero qué ha pasado después? Nada. La vida ha seguido
lo mismo, o a veces hasta peor que antes. A veces cuando pasamos por tribulaciones, como venimos al Señor y al templo a golpearnos el pecho hasta que el Señor nos concede lo que Él nos concede. Luego, muchos hasta peor que antes. Porque así somos nosotros los cristianos, muchos de conveniencia. Solamente cuando nos conviene, ahí vamos al Señor y no somos personas que amamos al Señor todos los días. Alguien puede decir, yo sí amo, vos que sabes de mi vida, yo sí amo. A ver, oras al Señor mínimo 1 hora al día. En tu vida, en toda tu vida, ¿está primero el Señor? Sí está. Pero con tus acciones dice lo contrario. Qué fácil es decir de palabra, oh, el Señor es mi Rey, Él es mi Señor y mi Salvador. Pero con tus acciones dice todo lo contrario, con tus palabras dice todo lo contrario. Con tu forma de proceder dices todo lo contrario. Y lo que importa aquí es eso. Entonces el Señor es claro y preciso. A Corazaín, a Betsaida le dice, si esto se hubiera hecho en Tiro y en Sidón, se hubieran convertido hace tiempo. ¿Cómo? Sentados sobre sayal y ceniza, se hubieran convertido. O sea, humillándose ante el Señor. Pero ustedes y yo, muchos no nos queremos humillar al Señor. Más bien queremos darle orden al Señor. Señor, concédeme un trabajo. Señor, concédeme la salud. Señor. Pero muchos no nos humillamos ante el Señor. Como que si nosotros fuéramos quienes ponemos las órdenes. No es así, mis hermanos. El Señor es quien Él hace todo como Él tiene que hacer. Y todo lo que Él hace, Él lo hace bien. Génesis 1:31. Lo que Dios hace, todo está bien. Por eso, por ejemplo, ustedes y yo cuando le pedimos al Señor alguna cosa y Él no nos da, pero ¿por qué no nos da? Dice Santiago 4:4, ustedes piden y no reciben, o bien porque, Santiago 4:3, ustedes piden y no reciben porque piden mal, o bien piden con un propósito para la vida terrenal. Mas Dios no nos quiere dar. Dios no quiere que nosotros seamos felices en la vida terrenal como el rico Pulón, más que luego vayamos a sufrir en el fuego eterno. Dios nos da lo que ustedes y yo necesitamos, nunca lo que queremos. Él nunca se olvida de quienes le buscan y le aman de corazón para darles lo que necesitan, no lo que quieren. Nadie le pone orden al Señor. Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Romanos 9:20 dice, insensato, necio, ¿quién eres tú para pedirle cuentas al Señor? ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Y tú quién eres para pedirle cuentas al Señor? ¿No será más bien que nos falta alimentarnos más de la palabra del Señor y poner esa palabra por obra? Por ejemplo, si ustedes miran allá en Judith capítulo 9, versículo 1, Esther capítulo 4, versículo 1 y versículo 3, en el primer libro de los Macabeos capítulo 3, versículo 46, Jonás capítulo 3, versículo 6. Cómo la gente se arrepentían, se humillaban al Señor, se vestían sobre sayal y ceniza, que quiere decir humillarse ante el Señor, arrepentirse ante el Señor y que hay ese cambio en la vida. Ustedes y yo podemos humillarnos y arrepentirnos ante el Señor, pero ¿de qué sirve eso si seguimos lo mismo? Entonces alguien podría decir, algún inteligente entre comillas, pero entonces ¿de qué me sirve a mí arrepentirme si después voy a seguir hablando lo mismo? Más me vale seguir como estoy. Eso es hipócritamente que está pensando, porque cada día que el Señor nos da para vivir, esa es una oportunidad de acercarnos a Dios. Hay que saber bien, cada día que nosotros nos levantamos es un día menos para vivir. Así mismo. Porque, como había mencionado hace rato, Eclesiástico capítulo 17, versículo 1 y 2, dice que antes que nosotros vengamos al mundo, ya estamos cada quien con los días que vamos a estar aquí en este mundo. Entonces, por eso cada día que nos levantamos es un día menos para vivir. Por eso cada día que nos levantamos es una oportunidad para acercarnos al Señor, para alimentarnos de su palabra, para convertirnos, para humillarnos ante el Señor. ¿Y qué estamos esperando, hermanos? ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué tenemos que esperar solamente que lleguen las tribulaciones, que lleguen las pruebas, que lleguen las persecuciones, ahí para buscar al Señor? Y después, nada, como si nada. Como si nada. Vivimos como paganos.
¿Cuántas personas, por ejemplo, hacen votos al Señor? Señor, yo quiero ofrecer una misa o una fiesta en honor a ti, Señor, porque me concedes la salud. Y para que, miren cómo dicen, para que me sigas concediendo la salud de mí, de mi familia. ¿Qué sucede? Llega el día donde hicieron su promesa, cumplen el voto, aunque muchos ni lo cumplen. ¿Cumplen el voto algunos? ¿Cumplen el voto? ¿Y qué hacen ese día? Borracheras, pecado de gula y licor por todo lado. ¿Cómo es que le pedimos al Señor algo bueno y hacemos nosotros algo malo? ¿Se dan cuenta? Eso se llama tentar al Señor. Señor, bendíceme la salud. Y fumando droga, tomando alcohol, comiendo comida que no tiene que comer, que no es saludable, chatarras, fumando cigarrillo. ¿Y cómo entonces pretendemos tener una buena salud? A ver, díganme, que alguien me diga. ¿Cómo pedimos algo bueno al Señor y nosotros obramos algo malo y esperamos tener resultados buenos? ¿Quién nos entiende? ¿Quién? Oye, en cuanto a los votos, cuando hacemos un voto, Eclesiastés capítulo 5 del versículo 3 al 4, es importante cumplir el voto, la promesa que se hace al Señor. Y si nos vamos a cumplir, es mejor no hacer voto que hacer voto y no cumplir. Bien, muy importante eso, mis queridos hermanos. Quiero leer un momento con ustedes Ezequiel capítulo 14, versículo 6. Escuchen cómo dice la palabra del Señor. Por eso di a la casa de Israel, así dice el Señor Yahvé, convertíos, apartaos de vuestras basuras, de todas vuestras abominaciones, apartad vuestro rostro. El Señor quiere que nos convertamos, y no solamente nos convertamos, que nos apartemos del pecado, de la basura del pecado que nos domina a nosotros, que nos hemos dejado dominar por no ser obedientes al Señor. Porque si fuéramos obedientes al Señor, la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, cada día nos fuera iluminando, fuéramos convirtiéndonos poco a poco. Escuchamos en la palabra de Dios que no tenemos que mentir. Oh sí, al Señor no le gustan los mentirosos. Juan 8:44 dice que el diablo es padre de los mentirosos y seguimos mintiendo. Escuchamos que al Señor hay que amar sobre todas las cosas y más preferimos nuestras cosas materiales, nuestros trabajos. Amamos más a nuestros seres queridos que a Dios. Cuando Mateo 10:37 dice, el que ame más a sus papás, a sus hijos, no es digno del reino de los cielos, porque a Dios hay que amar sobre todas las cosas. Ezequiel 14:6. Por eso di a la casa de Israel, así dice el Señor Yahvé, convertíos, apartaos de vuestras basuras, de todas vuestras abominaciones, apartad vuestro rostro. ¿Cómo nos habla la palabra de Dios? ¿Cómo nos golpea? Qué lindo que así sea. Porque a todo hombre de la casa de Israel o de los forasteros residentes en Israel, que se aleje de mí para erigir sus basuras en su corazón, que ponga delante de su rostro la ocasión de sus culpas y se presente al profeta para consultarme, yo mismo, Yahvé, le responderé. Cuando ustedes y yo nos acercamos al Señor, cuando ustedes y yo nos acercamos al Señor con humildad, con sencillez de corazón, Él mismo nos va a responder. Pero ¿qué sucede? A veces nosotros decimos, yo clamo al Señor, Él no me responde, porque no tenemos sencillez en nuestro corazón. Está lleno de orgullo, está lleno de muchas cosas que nos aparta de Dios antes de acercarnos. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Escuchen cómo dice la palabra de Dios. Llamadme y te responderé. Te mostraré cosas grandes, inaccesibles que desconocías. Llamadme y te responderé.
invocar siempre al Señor, pero no de conveniencia, no solamente cuando a mí me nace. Yo le preguntaba una vez a alguien, tú oras siempre, le pides al Señor cada mañana que te levantas. Sí, bueno, de hecho, cuando me nace. Y si no te nace, entonces no lo invocas todos los días. Cuando el Señor tiene que estar en nuestra vida todos los días, en todo momento. Tiene que estar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Donde quiera que vayamos tenemos que hablar de Cristo. 2 Corintios 2, 14 y 15 dice que tenemos que ser ese buen olor de Cristo para los demás. Pero ¿qué sucede? Muchos de nosotros hemos escogido no obedecer a nuestro Señor Jesucristo y luego nos quejamos de nuestras situaciones. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando nosotros seguimos al Señor también van a venir las pruebas. Pero no vamos a estar solos. A través de las pruebas que nos vienen, se puede ver y se puede saber a la luz de la palabra de Dios quién es fiel al Señor y quién no. Porque muchos, mientras todo esté bien, estamos contentos. Si viene la prueba, ya empezamos a murmurar contra el Señor. El Señor se ha olvidado de mí y esto que lo otro. Siracides capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Siracides o Eclesiástico capítulo 2, del versículo 1 en adelante nos dice: hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, soporta todo lo que venga. Así como se purifica el oro a través del fuego, así se purifican los hijos de Dios a través de la humillación. Por eso cuando tú vayas a hablar de la palabra de Dios y cuando tú digas a tus familiares en tu casa, a tu esposa, a tus amigos, a tus amistades, vengan, escuchen la palabra de Dios y te hablen y digan todas cosas de ti, te humillen, tú di bendito sea Dios, porque de esa manera el Señor te está purificando, te está fortaleciendo. Bien. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás. El orgullo, como aquel ángel allá en Isaías capítulo 14, del versículo 3 en adelante, que quería ser más alto, que quería elevarse hasta más encima de Dios, si fuera así posible. Y Dios le envió a Hades. Cuán malicioso y mal hace el orgullo a una persona. Lucas 1, 51 y 52. Dios despide a los orgullosos con las manos vacías, mas enaltece a los humildes. Santiago 4, 6. A Dios le agradan los humildes. Primera Pedro capítulo 5, versículo 5. Tenemos nosotros que buscar la humildad. Colosenses capítulo 4, versículo 4, Romanos capítulo 12, versículo 16. Tenemos nosotros que siempre buscar por lo sencillo, por lo humilde. Eso le agrada al Señor. ¿Recuerdan lo que decía allá nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, del versículo 28 en adelante? Venid a mí los mansos y humildes de corazón. No dice los orgullosos. ¿Saben quién es el papá de los orgullosos? ¿De quién viene el orgullo? 1 Timoteo 3:6, del diablo. Del diablo viene el orgullo. Entonces, si hay orgullo dentro de ustedes y de mí, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y pedir al Señor que nos dé la gracia de ser humildes. Siempre. Amén. Y para terminar, dice el Evangelio del día de hoy, en el versículo 16, Lucas 10, 16. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Jesús aquí, desde el versículo 1 en adelante, Él envía a sus 72 discípulos, los envía de dos en dos. Y ya vimos en el Evangelio de ayer, es necesario siempre ir de dos en dos. Eclesiastés capítulo 4, del versículo 9 en adelante. Es importante ir de dos en dos para que de esa manera puedan apoyarse, puedan soportarse mutuamente. Porque si va uno y cae, ¿quién lo va a levantar? Más si van dos y el uno cae, entonces el otro le va a levantar. Muy importante eso. Entonces Jesús está hablando a sus discípulos. Hablemos a los misioneros, a los catequistas, a los evangelizadores, a ellos. ¿Sí? A todos los que le servimos al Señor. Mire lo que dice el Señor. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Entonces, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, dice el Señor, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Cuando vamos a predicar la palabra del Señor
y dicen, no hables con la palabra de Dios. La palabra de Dios es difícil para entender desde los niños, incluso los grandes. Puras tonterías y excusas, solamente por no tomar responsabilidad, alimentarse de la palabra del Señor, poner por obra y así empezar su camino a la conversión para alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Puras excusas. Mas es importante esto. Cuando ustedes y yo rechazamos la palabra de Dios, estamos rechazando al mismo Cristo. Dice, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Por eso decía el Señor allá en Mateo 5, del 11 en adelante, cuando ustedes los rechacen, los expulsen, ustedes siéntanse felices, siéntanse contentos. Cuando tú veas a hablar de la palabra de Dios a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, en tu comunidad, a tus amistades y se burlen de ti, bendito sea Dios. A través de su humillación el Señor te está fortaleciendo y así tiene que ser. Que fuera de la vida si no hubiera esas pruebas, que si todo fuera bonito, si todos te escucharan, entonces ¿dónde estaría la virtud probada? Necesita haber virtud probada para probar quién es fiel al Señor. Muy importantísimo eso. Entonces, que nunca nos desanime los malos comentarios, las malas caras, las malas... nosotros no estamos para agradar a nadie, solamente a Dios. Dice Ezequiel 3:27. Predica la palabra de Dios. El que escuche, que escuche. Y el que no escuche, que no escuche. Así de fácil. Pero nunca, por ninguna razón, hay que dejar de compartir, de llevar la palabra de Dios, la cual es la semilla del reino de los cielos, dice Lucas 8:11. Nunca hay que desanimarse, ¿sí? Por eso llegó a decir San Pablo allá en 2 Corintios capítulo 4, del versículo 1 al 2, que la palabra de Dios es necesario llevar, número 1, sin desanimarse. ¿Por qué dice sin desanimarse? Porque ante las adversidades, ante las persecuciones, ante los rechazos de las personas al no querer escuchar la palabra de Dios, una persona puede llegar a desanimarse. Oh, nadie me escucha, nadie. Pero es que no estamos hablando palabras de nosotros, estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso a mí me gusta hablar siempre con capítulo y versículo. Por eso nunca hay que desanimarse. Número 2, hay que hablar sin falsa vergüenza. Esa es otra cualidad del evangelizador, del catequista, del siervo del Señor. 1, no desanimarse. 2, sin falsa vergüenza. ¿Qué es falsa vergüenza? Yo le dijera a él o a ella que esto es pecado, pero me da vergüenza que se enoje, que ya no me hable más, que ya no me quiera, que ya... Eso es falsa vergüenza. Otra, sin rodeos, directo al grano tal y como es, con cariño, con amor, pero siempre con la verdad. El amor que viene sin verdad no es amor verdadero. Alguien puede decir, yo te amo, hermano, yo te amo, y no es capaz de dejarle ver su pecado. No es amor verdadero, sépalo bien, no es amor verdadero. Y la cuarta cualidad, sin desvirtuar la palabra del Señor. O sea, hay que predicar tal y como ha de ser. Por eso a mí me encanta, con capítulo y versículo, para que el que tenga ojos vea, que tenga oídos oiga, como dice Marcos 4:23. Entonces, por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos conceda perseverar en la palabra del Señor siempre, que nos conceda alimentarnos de la palabra de Dios siempre. Y más que todo, como dice en Santiago 1:25, que no seamos esos oyentes olvidadizos, que ahorita escuchamos, ahorita nos golpea, más luego seguimos en lo mismo o peor que antes. Que no sea así. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos. Primero tenemos que llegar al arrepentimiento, ser sinceros con nosotros mismos, en qué yo estoy fallándole al Señor. Muy importante, ¿en qué le estoy fallando al Señor? Una vez que descubro eso, entonces, voy a empezar el camino hacia la conversión. Voy a hacer una buena confesión y voy a empezar acercándome al Señor. Pero ¿cómo me voy a acercar al Señor si no me dejo guiar de su palabra? Muchos pretenden acercar al Señor y estar cerquita del Señor y tener una fe fuerte, una fe firme, y no les gusta ni leer ni escuchar la palabra del Señor. ¡Qué belleza! ¿Cómo se valora eso? La palabra de Dios dice, Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Pero es que yo pienso diferente. Usted puede pensar lo que usted quiera, mas la palabra de Dios dice que nuestra fe viene de la predicación
de la palabra de Dios, mientras más nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra fe se va a ir fortaleciendo, va a ir creciendo, va a ir haciéndose más grande. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, como dice en 2 Corintios 13:13. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas. ¿Cuántos que escuchan la palabra de Dios y no son capaces de enviarle a sus amistades? No pierde nada enviándole a sus amistades. A veces sí mandan memes, mandan tonterías, pero el Evangelio de Dios con capítulo y versículo, la palabra de Dios, tienen vergüenza. No tengan vergüenza de la palabra de Dios. Ayúdenme a llevar la buena nueva a otras personas. Compartir es de gratis. Denle compartir, denle suscribir para que que esta comunidad vaya creciendo y más personas se vayan alimentando de la palabra del Señor. Al fin, no estamos ganando, todos estamos con nuestra mirada en Cristo, no estamos ganando seguidores para nadie más, sino como decía San Pablo, me hago de todo para ganar ¿a quién? Personas para quién? Para ganar almas para Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No soy yo, no es nadie. Cristo es el camino, la verdad y la vida. En Él tenemos que poner nuestra fe. Nosotros somos instrumentos de Él, que a través de su palabra traemos la palabra de Dios para que se fortalezca la fe de muchos y la que ya se está fortaleciendo pues siga creciendo, siga haciéndose más grande, ¿ok? Les envío un fuerte abrazo una vez más. Denle suscribir, denle compartir. Gracias por estar presentes en la meditación del Evangelio del día. Me llamo Carlos Pauta. Les envío un fuerte abrazo para todos. Y como dice el número 624, que el Señor les bendiga y les proteja.